Dramaturgia activa, procesos de escritura en los talleres. Hoy Andrea Bucci comparte con nosotros un momento importante de su proceso creador. Ojalá te sirva escucharla. Me encuentro trabajando en un proceso creativo dentro del taller que lleva alrededor de 20 páginas y en un momento dado en el proceso creí entender completamente a los personajes, creí que me lo habían contado todo y que de manera espontánea se habían configurado dos realidades dentro del proceso, dos planos que yo veía claramente que era el plano real y el plano imaginario. Había un hecho, una acción de uno de los personajes que hacía que la obra se fragmentara y se dividiera en estos dos planos. Es decir, a partir de ese hecho concreto, de esa acción concreta, la obra pasaba a tener un tinte imaginario, que podía haber sido provocado por diversos motivos. Ela, que es este personaje de la obra, que realiza la acción, que da lugar a estos dos planos, o al menos eso es lo que yo creía en este momento del proceso que les estoy contando, podía estar sometida, podría haber estado sometida a un gran estrés esa noche, lo que hizo que colapsara y que empezara a imaginar situaciones, a imaginar lo que viene, lo que sigue en la obra. O sea que luego ese plano imaginario era producto de la imaginación de Ela. También podía ocurrir que producto de esta crisis nerviosa, de este gran estrés, el resto de los personajes de la obra actuaran, pero desde la percepción que Estela tenía sobre ellos. Es decir, los personajes están en escena, actúan, pero son vistos con unas características diferentes a las características que tenían en el plano real, y esas características diferentes estaban dadas por la percepción que él tenía de ellos. Es decir, que se fragmentaba la realidad de la primera parte de la obra y los personajes se modificaban en función de cómo Ela los percibía. Otra de las hipótesis podría ser que Ela, que sabemos que tiene una enfermedad, si bien no se diagnostica en la obra, es una enfermedad en la cabeza o en su cerebro, que evidentemente avanza deprisa y esa noche provoca una catástrofe en su mente y hace que el resto de la obra esté condicionada por ese episodio. Entonces, yo creí en ese momento que se había configurado un sistema que en verdad se había configurado de manera espontánea, porque yo nunca busqué que fueran dos realidades, sino que es lo que surgía. Creí entender a los personajes, creí que me lo habían contado todo y que entonces ese sistema ya se había configurado en la obra, hasta que tuvimos una clase en el taller en el cual surgió algo que para mí fue como mágico, que es la magia ocurre en el taller en muchas oportunidades. Y ocurrió que con mis compañeros y el maestro leyeron un fragmento de la obra y a partir de allí surgieron muchísimas interpretaciones o hipótesis de lo que podía estar ocurriendo en verdad esa noche entre esos personajes. Y no significa que no se haya configurado un sistema válido entre los dos planos, sino que yo pude ver que hay mucho más, que puede haber mucho más que eso, que yo ya tenía como idea predeterminada, como una idea de que ese sistema ya estaba configurado y que tal vez la obra debía decantar en tal sentido y no avalaba otras posibilidades. Y me doy cuenta cómo la percepción de varias personas sobre un material puede variar significativamente de lo que uno entiende individualmente cuando lo trabaja, cuando uno está solo con su obra.
Y fue muy valioso y para mí fue una clase muy clave, muy clarificadora, porque entendí que mi proceso está en un momento clave, en un momento frappé, como dijo Marcelo, en el cual ya contiene todos los elementos, contiene toda la información, contiene todos los hechos necesarios para que avance la obra, que es este organismo vivo, sin necesidad de recurrir a otros factores externos, pero sin casarme tampoco con mi idea preconcebida, sino que hay, es un momento de tomar decisiones tal vez, pero no yo sola, sino mis personajes y yo, teniendo en cuenta que la obra ya tiene toda la información para que las diversas hipótesis se puedan configurar y la obra decante en algún modo. En el taller. Es que yo siento algo ahora, a partir de esta clase, ¿no? Que puede ser, a ver, puede quedar dentro es verdad que Ela en su enfermedad y el colapso que tuvo esa noche, esto sea una configuración del Andrés según la percepción de ella, y que sigan estando estos dos planos como se viene planteando hasta ahora, pero ahora me entero de que Andrés evidentemente los espía. Además, hay algo que después no quedó en la obra, pero que yo lo sé, que es que con Estela hablan en el ascensor y demás. Entonces puede que en algún momento le haya contado una historia, y este tipo dentro del plano real, entra y empieza a manipular con la mente de pobre, de Nacha, que están en un estado de colapso nervioso también, y de Estela, que lo mismo, y además su mente se está degradando, y que se mantenga dentro del plano real. Creo que son las dos opciones que hay, ¿no? Por el momento es lo que se me ocurre. Sí. Viajando sí, ahora. sí. Sí. Porque es verdad que Andrés los espía. Andrés, ajá, claro. Ahora hay que tomar decisiones. Pero fue para mí muy clave darme cuenta de esto, porque en la clase yo expreso algo que voy pensando en el momento y que en mi trabajo individual de escritura no se me había configurado, sino que esos pensamientos y esas nuevas hipótesis surgen en el taller, luego de haber leído y luego de haber escuchado las opiniones, los ruidos que me fueron marcando mis compañeros y el maestro. Entonces, lo clave, lo significativo para mí fue esa clase al darme cuenta del punto en el que estaba mi material y me dio las herramientas para continuar trabajándolo, pero saliéndome un poco de mi idea preconcebida y entendiendo que aún hay mucho más espacio por experimentar. En el taller. Hay que renunciar, si es necesario, a lo más valioso. Es un momento de gran prueba también, ¿no? Digo, donde la transformación puede ser tan grande que quizá nos dé un poco de vértigo, decir, ¿cómo? Que esto quizás fue hasta ahora el bastión de la obra, hoy no es relevante ya. Claro, sí. Hay que estar preparada para eso. Es que creo que ya igual tengo la decisión, porque ahora, no sé qué me va a pasar mañana, pero me parece que durante todo el proceso la obra me estuvo tirando indicios de quién era Andrés, y yo no los había visto, o los había pensado o pensé que eran secundarios. Esto de que habla con ella, ahora que Rafa le dice, pará, nos estás espiando, hace que se escuchen los ruidos medio a propósito también, toca a la puerta de su casa a llevar un sobre, ponele que se haya equivocado el portero, pero también elige la hora a la que va. Medio cosas que la obra me estaba diciendo y yo no lo estaba escuchando, me parece.
Este podcast, Dramaturgia Activa, Procesos de Escritura en los Talleres, de publicación más o menos mensual, es la expresión libre y voluntaria de las personas que participan en los talleres de práctica dramatúrgica que coordino, cuyo fundamento es la heterogeneidad y la diversidad que favorezcan el interaprendizaje. Participan de ellos iniciantes, personas que no tienen experiencia en la escritura en general o en la dramática en particular, y profesionales, dramaturgos, dramaturgas ya estrenados, publicadas, que se ocupan profesionalmente de la disciplina, y en el medio todas las posibilidades de diferencias de formación y de experiencia que puedan existir, abierto a todas las personas interesadas en tener una experiencia con la expresión creativa a través de la escritura dramática, con fines artísticos y también terapéuticos. En general, la expresión artística resulta terapéutica para quien la practica y también para quien la observa, para quien la recepciona. Pero hay algunas personas que quieren beneficiarse solamente del provecho terapéutico de esta actividad y que no les interesa profesionalizarse ni expresarse artísticamente frente a un público. El objetivo puede ser escribir una obra de teatro, también puede ser escribir el guión de una película o de una serie de televisión o de una serie para las redes, porque la dramaturgia puede enriquecer mucho el trabajo sobre guión que en general se enseña, se difunde, que tiene un marcado condicionamiento de mercado y entonces puede resultar en términos artísticos un poco rígido. La dramaturgia enriquece ese trabajo y también puede no tenerse un proyecto de obra ni de guión y pretender hacer una ejercitación o un trabajo de investigación teórica. La participación puede ser activa y también contemplativa. De hecho, en modo club, existe la posibilidad de que los y las participantes de algunos talleres que funcionan en determinado día y horario puedan visitar otros talleres de otros días y otros horarios con el fin de tener una mirada más distanciada sobre procesos que no se están siguiendo de cerca, como los que se siguen en el propio taller, y también para las participantes del taller poder tener un reflejo refrescante de sus propios procesos, observados por una persona que justamente no los está siguiendo de cerca con regularidad. Están abiertos estos talleres de manera permanente, todo el año, salvo por algún receso de descanso. Cada persona puede ingresar y egresar de ellos en tanto haya disponibilidad de vacantes de la manera que lo necesite, que lo considere, y están enfocados en el trabajo sobre la disposición de la persona que quiere expresarse, que necesita hacerlo, antes que en el material expresado, en el resultado de esa necesidad de expresión, en la demostración de la premisa de que si se consigue una disposición adecuada para el acto creador, la materia creada no necesita tanta corrección, entre comillas, como si fuera un objeto inerte, sino más bien un acompañamiento, una disposición al acompañamiento de su desarrollo, de su crecimiento, de su despliegue, de su complejidad. Se trata de acompañar el proceso creador de un modo análogo al que se acompaña el crecimiento de un organismo vivo, y no en analogía a la construcción de un objeto inerte.